La lluvia de noviembre caía de manera constante sobre el cementerio Oakwood en Boston, reflejando mi ánimo mientras me encontraba entre la multitud de dolientes. El olor a tierra mojada y césped recién cortado inundaba mis sentidos, evocando recuerdos de paseos otoñales con mi padre por el Boston Common. Pero hoy era distinto, hoy me despedía de él para siempre. Ajusté mi abrigo negro, más por nerviosismo que por necesidad real de calor. A mi alrededor, rostros conocidos de los círculos académicos de mi padre en el MIT murmuraban entre sí, con esa mezcla peculiar de tristeza y curiosidad que parece exclusiva de los funerales. El profesor Thompson, antiguo colaborador en las investigaciones de papá, me dirigió una leve inclinación de cabeza. Al menos, algunas personas allí comprendían lo que habíamos perdido. La lluvia se intensificó cuando el reverendo Mitchell inició el servicio, haciendo que sus palabras compitieran con el golpeteo de las gotas en los paraguas negros. Mi padre, el doctor Jaime Harrison, merecía algo mejor que esta despedida sombría. Merecía el reconocimiento de un hombre que dedicó 30 años a romper los límites de la ingeniería bioquímica, no los murmullos sobre potencial desaprovechado y elecciones desafortunadas. Fue entonces cuando lo oí, un sonido tan inapropiado que me erizaba la piel. Una risa. No cualquier risa, sino la risa distinguida y culta de mi madrastra, Victoria. Ella se hallaba bajo un amplio paraguas negro, rodeada de sus amistades de la alta sociedad del Beacon Hill, comportándose como si se tratara de una de esas reuniones en un jardín en lugar del funeral de su esposo. Tu padre fracasado no te dejó más que un laboratorio oxidado, Tomás, anunció en voz alta para que los dolientes cercanos lo escucharan, su acento de Boston Brahmin haciendo que sus palabras dolieran aún más. Todos esos años de investigación revolucionaria, ¿y a qué se tradujeron? En un sótano lleno de equipos obsoletos y cuadernos repletos de garabatos. Sentí cómo se me encendía la cara a pesar de la fría lluvia. Victoria nunca había aprobado la decisión de papá de dejar su trabajo corporativo para dedicarse a la investigación independiente. Lo había dejado muy claro durante los 5 años de matrimonio, pero esto era un nuevo mínimo. La manera en que enfatizaba, fracasado, hacía que mi estómago se revolviera. Ella no lo había visto trabajar hasta altas horas de la noche, ni comprendía el descubrimiento que tanto le había emocionado apenas semanas antes de su infarto. Varios de los asistentes se mostraron incómodos. El profesor Thompson dio un paso adelante, como queriendo decir algo, pero intercambié una mirada con él y negué con la cabeza ligeramente. No era el momento ni el lugar. Además, ¿qué se podía decir? El nombre de Victoria figuraba en la escritura de la casa en la calle Marlborough. El equipo de laboratorio, las notas de investigación, legalmente, todo era de ella ahora. Mi amigo de la infancia, Miguel, apoyó su hombro contra el mío en silencio. Conocía toda la historia, como papá había conocido a Victoria en una recaudación de fondos, lo rápido que se habían casado, como ella había prometido apoyar su investigación independiente. Estará bien, Tomás, susurró, pero ambos sabíamos que no lo estaría. Al menos, no por un tiempo. El resto del servicio transcurrió en un borrón de himnos y lugares comunes. Apenas pude registrar la bendición final del reverendo Mitchell, demasiado absorto en los recuerdos de la emoción de papá cuando me llamaba para mostrarme algún nuevo resultado experimental, o en la forma en que sus ojos se iluminaban al explicar un concepto complejo a sus estudiantes de posgrado. Puede que al final no hubiera tenido mucho dinero, pero jamás perdió su pasión por el descubrimiento. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos de los antiguos colegas de papá se acercaron a ofrecer condolencias. La doctora Sarah Chen, quien trabajó con él en el MIT, me entregó una tarjeta. Si necesitas algo, Tomás, por favor llama, dijo en voz baja. Tu padre fue brillante, sin importar lo que digan. No dejes que te hagan dudar de eso. La voz de Victoria resonó nuevamente a través del cementerio, esta vez conversando con su amiga Margarita sobre los planes para limpiar ese espantoso laboratorio de sótano y, por fin, dejar la casa presentable. Cada palabra se sentía como otro puñado de tierra sobre el féretro de papá. La observé mientras comandaba la escena entre sus amistades, con sus manos perfectamente cuidadas gesticulando animadamente mientras detallaba sus planes de renovación, y sentí algo endurecerse dentro de mí. La lluvia amainaba conforme los últimos dolientes se retiraban, dejando tras de sí solo el fresco montículo de tierra y el aroma de flores mojadas. Miguel se ofreció a llevarme a casa, pero yo necesitaba caminar,
despejar mi mente. Mientras atravesaba las históricas lápidas de Lockwood, pensé en las últimas palabras de papá: sigue buscando, Tommy. A veces lo más valioso está escondido a simple vista. En ese entonces, creí que solo era la medicación hablando. Ahora, de pie en el cementerio con la risa de Victoria aún resonando en mis oídos, me preguntaba si aquellas palabras escondían algo más. Papá siempre amó los enigmas, siempre me enseñó a mirar más allá de la superficie. Quizás ese último acertijo valdría la pena resolverlo. Eché una última mirada a su lápida: Dr. Jaime Harrison, padre amado e innovador, y hice una promesa en silencio. Pase lo que pase con Victoria o lo que creyera el mundo académico, encontraría la manera de demostrar que el trabajo de mi padre tenía un significado. Solo tenía que descubrir por dónde empezar a buscar. Al día siguiente del funeral, me encontré de pie en la acera de la calle Marlborough, mirando lo que había sido mi hogar durante los últimos 5 años. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la fachada de la casa de ladrillo, haciendo que las ventanas parecieran ojos oscuros y acusadores. Miguel estaba a mi lado, ayudándome a cargar lo último de mis pertenencias en su destartalado Honda Civic. «Todavía no puedo creer que ella esté haciendo esto», murmuró, metiendo mi bolso de viaje en el ya reducido espacio del maletero. «Quiero decir, papá ha partido apenas hace 48 horas». Observé cómo las empleadas de la casa, María y Elena, trasladaban cajas de lo que consideraban mis objetos personales. Me brindaron miradas de compasión mientras trabajaban, me conocían desde que papá y yo nos mudamos aquí, cuando las promesas de apoyo de Victoria parecían genuinas. Ahora, aquellos mismos escalones por donde papá y yo compartíamos el café matutino se sentían como la frontera de un país extraño. Victoria apareció en la puerta, envuelta en un suéter de cachemira costoso. A pesar del templado clima primaveral. «Tomás, querido», llamó, con una dulzura fingida en la voz, «asegúrate de no olvidar nada. No me gustaría tener que lidiar con que regreses más tarde». Pausó, examinando su manicura. «Aunque supongo que, si has heredado las habilidades organizativas de tu padre, estaremos buscando sus trastos dispersos durante meses». Contuve una respuesta punzante, recordando la voz de papá: «Elige bien tus batallas, Tommy». En cambio, me concentré en ayudar a Miguel a acomodar la última caja en su auto. La caja estaba etiquetada «Oficina de papá personal», aunque sabía que lo verdaderamente importante, sus materiales de investigación, su equipo, sus cuadernos más recientes, seguían en el laboratorio del sótano. Victoria había dejado claro que esos no eran objetos personales. El sonido de camiones de mudanza a la vuelta de la esquina me hizo encogerse de nervios. Victoria no perdió tiempo y contrató a una cuadrilla de reformas. Iban a llegar ese mismo día para comenzar a transformar el laboratorio de papá en lo que ella llamaba una adecuada bodega de vinos. La idea de extraños desmantelando la obra de toda su vida me producía náuseas. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», dijo Miguel mientras subíamos al coche. «El apartamento no es gran cosa, pero el sofá es tuyo». Vivía en un pequeño lugar en Somerville, cerca de donde fuimos al instituto juntos. No era la calle Marlborough, pero ahora mismo, cualquier sitio era mejor que aquí. Mientras Miguel se alejaba del bordillo, observé cómo la mansión se encogía en el espejo retrovisor. 5 años de recuerdos pasaron ante mi mente: la emoción de papá cuando instaló su nuevo laboratorio, las charlas nocturnas sobre su investigación mientras cenábamos comida china para llevar, la forma gradual en que Victoria comenzó a mostrar su verdadera cara después de la boda. El trayecto a Somerville transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos mientras cruzábamos el río Charles. La vista familiar de la cúpula del MIT en la distancia usualmente me llenaba de orgullo. Papá enseñó allí durante años antes de aventurarse por su cuenta, pero hoy solo me recordaba todo lo que habíamos perdido. El apartamento de Miguel era exactamente lo que uno esperaría de un desarrollador de software de 26 años, un caos controlado de piezas de ordenador, tazas de café y menús de comida para llevar. Pero era cálido y acogedor, y lo más importante, estaba lejos de las mordaces críticas y la actitud desdeñosa de Victoria. «Hogar, dulce hogar», dijo Miguel, dejando caer mis maletas junto al sofá. «No es gran cosa, pero es perfecto», lo interrumpí. «De verdad, Miguel, no sé cómo agradecerte lo suficiente». Pasamos el resto del día sacando cajas y tratando de convertir el caótico salón en un espacio habitable para mí.
Cada caja que desempaquetábamos era otro recordatorio de cuánto había cambiado. Mi ropa, que antes colgaba en un vestidor, ahora se amontonaba en un pequeño armario del pasillo de Miguel. Mis libros, que llenaban estanterías de piso a techo en el estudio de papá, ahora se apilaban de forma precaria a lo largo de los zócalos. Esa noche, mientras nos sentábamos entre cajas acompañados de pizza y cerveza, Miguel finalmente preguntó lo que yo había evitado: ¿qué vas a hacer ahora? Tomé un largo trago de mi botella antes de responder. Buscar trabajo, supongo. El fondo fiduciario de mi madre paga lo básico, pero me quedé en silencio, pensando en el puesto de investigación que dejé en la Universidad de Boston para ayudar a papá. Otra decisión criticada por Victoria. Probablemente podrías recuperar tu antiguo puesto, sugirió Miguel. El doctor Reynolds siempre decía que la puerta estaba abierta. Pero volver atrás significaba admitir la derrota. Papá estuvo tan cerca de algo importante, lo sentía en cada palabra, en el entusiasmo de sus últimas conversaciones. Tenía que haber algo más que la desestimación de trastos dispersos de Victoria. Una notificación de mensaje de texto irrumpió en mis pensamientos. Era de Elena, una de las empleadas. Señor Tomás, la señora Victoria mandó al equipo tirar muchos papeles del laboratorio hoy. Guardé algunos en bolsas de basura detrás del garaje. Venga esta noche después de que duerma, si los quiere. Mi corazón se aceleró. Le mostré el mensaje a Miguel, quien ya se dirigía a buscar las llaves de su coche. Bueno, dijo, parece que tenemos una misión nocturna. El trayecto de regreso a la calle Marlborough se sentía distinto en la oscuridad. Las ventanas de la mansión estaban mayormente a oscuras, salvo la del dormitorio de Victoria en el tercer piso. Aparcamos a una cuadra de distancia y caminamos en silencio por el callejón detrás de la casa, donde los garajes de las casas adosadas se alineaban en fila. Efectivamente, detrás del garaje había 3 grandes bolsas negras. Elena había atado cintas rosadas en las asas, su manera de marcarlas para nosotros. Mis manos temblaban al levantar la primera bolsa, sintiendo el peso de papeles y cuadernos en su interior. Tenemos que apurarnos, susurró Miguel, ya agarrando otra bolsa. La seguridad pasa por aquí cada hora. Logramos meter las 3 bolsas en el coche de Miguel justo cuando aparecían los faros al final del callejón. El viaje de regreso a Somerville fue tenso, cada semáforo en rojo se sentía eterno, cada bache en el camino me hacía preocuparme por el valioso cargamento en el maletero. De vuelta en el apartamento, rodeado por los rescatados vestigios del trabajo de papá, sentí que algo en mí cambiaba. Esto ya no se trataba solo de demostrar que Victoria estaba equivocada. Se trataba de entender en qué había estado trabajando papá, de asegurar que su legado no se perdiera en una renovación de bodega de vinos ni en fiestas de la alta sociedad. Mientras clasificaba los papeles hasta altas horas de la noche, mucho después de que Miguel se hubiera acostado, recordé algo que papá solía decir: a veces, perderlo todo es la forma en que el universo te ayuda a concentrarte en lo que realmente importa. Quizás este exilio de la calle Marlborough no era un final después de todo. Quizás era solo el comienzo de algo completamente distinto. Me tomó 3 días armarme de valor para revisar detenidamente las bolsas que Elena había salvado. Permanecían en una esquina del salón de Miguel, recordatorio constante de lo que habíamos rescatado de la purga de Victoria. Cada vez que las miraba, recordaba las últimas semanas de papá, cómo se volvió cada vez más reservado sobre su trabajo, cómo pasaba horas interminables en el laboratorio, lanzando comentarios crípticos sobre descubrimientos revolucionarios. El punto de inflexión llegó a las 2 de la madrugada de un miércoles, cuando el insomnio y unas cuantas cervezas me impulsaron a actuar. El ronquido constante de Miguel sirvió de fondo mientras abría con cuidado la primera bolsa, esparciendo su contenido sobre la mesa de centro. La mayor parte era lo esperado: viejos artículos de investigación, manuales de equipo, actas de conferencias. Pero entre lo mundano se encontraban páginas con la inconfundible letra de papá, cubiertas por su mezcla característica de anotaciones y bocetos. Estaba a punto de pasar a la segunda bolsa cuando algo captó mi atención: un cuaderno de cuero azul oscuro que jamás había visto antes, encajado en el fondo de la primera bolsa. La portada no tenía marcas, salvo por un pequeño símbolo en la esquina, una doble hélice estilizada enroscada alrededor de lo que parecía ser una llave. Mis manos temblaron al abrirlo, reconociendo inmediatamente la letra de papá, pero esto era distinto a sus notas habituales.
Estaba organizado, era intencional, con fechas y títulos claros. Proyecto Fénix fase final, decía la primera página. Si estás leyendo esto, Tommy, significa que las cosas no salieron como se planeó. Mi corazón se detuvo. Había escrito esto para mí. La fecha en la parte superior era apenas 2 semanas antes de su muerte. Agarré mi teléfono y fotografié la primera página, enviándosela a Miguel con el mensaje: necesito mostrarte algo cuando despiertes. Luego me acomodé más en el sofá y comencé a leer. El cuaderno era diferente a todo lo que había visto en el trabajo anterior de papá. Página tras página de diagramas moleculares detallados, fórmulas químicas y lo que parecía código informático. Pero fueron las notas al margen las que captaron mi atención, observaciones personales, conexiones con otras investigaciones y referencias reiteradas a algo llamado la secuencia de Cambridge. La aplicación es más amplia de lo que cualquiera podría haber imaginado, decía una nota. No solo médica, piensa en energía, materiales, incluso informática. El truco nunca fue cambiar la estructura, sino comprender el patrón subyacente. A medida que profundizaba en el cuaderno, emergía un patrón. Papá no había estado trabajando en un único invento o descubrimiento, había desarrollado un nuevo marco para entender el comportamiento molecular. Las implicaciones eran asombrosas. Si sus teorías resultaban ciertas, podrían revolucionar desde el desarrollo de medicamentos hasta la energía renovable. El porqué de mantenerlo en secreto se hizo evidente más tarde, cuando encontramos un sobresellado en la parte trasera del cuaderno. En su interior había una carta, fechada apenas 3 días antes de la muerte de papá: querido Tommy, si estás leyendo esto, es porque o bien ya te había contado sobre el proyecto Fénix, o algo me sucedió antes de que pudiera hacerlo. Necesito que entiendas por qué he mantenido este trabajo oculto. Las implicaciones de estos descubrimientos son demasiado importantes como para arriesgarnos a que caigan en manos equivocadas. Hay personas poderosas, que usarían este conocimiento para lucrarse en lugar de progresar. Lo he visto antes, allá en mis días corporativos. Por eso me fui. La clave de todo está en la secuencia de Cambridge. He escondido la documentación completa en el lugar donde solo tú pensarías en buscarla. Recuerda aquel verano que pasamos restaurando ese viejo Chevy. A veces, el mejor sitio para esconder algo valioso es a simple vista. No confíes en nadie con esto hasta que lo comprendas por completo. Ni en Victoria, ni en mis antiguos colegas, en nadie. Tienes la base para entender este trabajo, Tommy. Y, más importante, tienes el corazón para usarlo sabiamente. Con amor, papá. Mis manos temblaban al terminar de leer la carta en voz alta. Miguel dejó escapar un silbido bajo. ¿El Chevy? ¿No sigue en almacenamiento? Asentí. Papá y yo habíamos pasado todo un verano restaurando un Chevrolet del 67 cuando tenía 16 años. Había sido nuestro proyecto, algo especial. Cuando se casó con Victoria y nos mudamos a la calle Marlborough, el auto se trasladó a una unidad de almacenamiento en Cambridge. Victoria ni siquiera lo había sabido. Tenemos que ir a esa unidad de almacenamiento, dije, ya buscando la dirección en mi teléfono. Pero Miguel me sujetó la muñeca. Espera, dijo, señalando el caos de papeles a nuestro alrededor. Primero debemos documentarlo todo. Si esto es tan grande como parece, tenemos que ser cuidadosos. Tenía razón, por supuesto. Pasamos las siguientes horas fotografiando cada página del cuaderno y organizando los papeles sueltos en algún orden lógico. Cuanto más lo examinábamos, más asombroso se hacía el trabajo de papá. Incluso aquellas partes que apenas comprendía insinuaban avance tras avance. Tu padre, comentó Miguel mientras trabajábamos, o era completamente brillante o completamente loco. Quizás ambos, respondí, recordando el entusiasmo inagotable de papá, la forma en que se perdía en sus cálculos durante días. Pero empiezo a pensar que tenía razón en todo. Al caer la noche, habíamos llenado una pared del apartamento de Miguel con notas adhesivas e indexadas, creando un mapa del trabajo de papá. Al ver todo expuesto, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Todas esas veces que Victoria se burló de su obsesión, todos esos colegas que lo desestimaron por ser de una generación pasada, ninguno había comprendido lo que realmente estaba haciendo. Tenemos que ser estratégicos,
dijo Miguel, mirando nuestra pared de descubrimientos. Si papá tenía razón sobre la gente que quería usar mal esta investigación, debemos tener cuidado con en quién confiamos. Volví a tomar el cuaderno, pasando mis dedos por el símbolo en relieve de la doble hélice. Primero, tenemos que encontrar lo que dejó en el Chevy. Luego podremos decidir el siguiente paso. Mientras me sentaba rodeado de la evidencia del genio de mi padre, sentí algo que no había experimentado desde antes de su muerte: esperanza. Sea lo que fuese que se escondía en esa unidad de almacenamiento en Cambridge, fuera cual fuera el alcance del proyecto Fénix, sabía de una cosa: papá confió en que lo encontrara, lo entendiera y lo protegiera. La verdadera pregunta era: ¿qué encontraré cuando finalmente abra la puerta del coche? A la mañana siguiente, Miguel y yo conducimos hasta la unidad de almacenamiento en Cambridge. El lugar lucía exactamente como lo recordaba: filas de puertas naranjas idénticas que se extendían hasta el horizonte. La unidad 256 estaba al fondo, alejada de la oficina principal. Papá siempre bromeó diciendo que la eligió porque era un número cuadrado perfecto. Mis manos sudaban mientras tecleaba el código de seguridad: mi cumpleaños, naturalmente. La puerta se levantó con un quejido metálico, revelando la silueta familiar del Chevy del 67 bajo su cubierta de polvo. Los recuerdos inundaron mi mente: papá enseñándome a cambiar el aceite, nuestros victoriosos choques de manos cuando por fin arrancamos el motor, largas conversaciones sobre la vida y la ciencia mientras trabajábamos. Momento de la verdad, dijo Miguel, ayudándome a retirar la cubierta. El coche se veía exactamente como lo dejamos hace 5 años, la pintura azul medianoche aún brillaba a pesar del polvo, y los adornos cromados seguían perfectos. Papá y yo habíamos dedicado incontables horas a cuidar cada detalle. Abrí el capó, y fue entonces cuando noté algo diferente. El compartimento del motor estaba inmaculado, demasiado inmaculado. Alguien ha estado aquí, dije, pasando la mano por la cubierta de la válvula impecable. Recientemente. Miguel se inclinó para ver mejor. ¿Dónde esconderías documentos en el motor de un coche? Nos tomó 2 horas de búsqueda meticulosa antes de encontrarlo. La caja del filtro de aire había sido modificada, creando un compartimento oculto que se integraba a la perfección con el diseño original. Dentro había un estuche impermeable que contenía un disco duro, más cuadernos y una memoria USB etiquetadas ampliamente: secuencia de Cambridge completa. De vuelta en el apartamento de Miguel, nos sumergimos en el nuevo material. El disco duro contenía miles de archivos, datos de investigación, resultados experimentales y documentación detallada del trabajo de papá. Pero fue la memoria USB la que guardaba el verdadero tesoro. Santo cielo, murmuró Miguel mientras navegábamos por los archivos. Esto no es solo un avance en bioquímica. Ha creado un modelo computacional completamente nuevo para entender las interacciones moleculares. Pasé la siguiente semana prácticamente sin dormir, cotejando las notas de papá con artículos científicos actuales y bases de datos de patentes. Cuanto más comprendía, más asombroso se volvía todo. Su trabajo abarcaba todo: desarrollo de fármacos, energía renovable, ciencia de materiales. Una sola aplicación, un nuevo método para predecir el plegamiento de proteínas, podía revolucionar el tratamiento de enfermedades. Tenemos que entender exactamente con qué nos enfrentamos, le dije a Miguel una noche, rodeados de impresiones y tazas de café vacías. ¿Puedes ayudarme a estimar el valor potencial? Miguel se estiró los nudillos y abrió su laptop. Analicémoslo por industrias. Trabajamos durante toda la noche, investigando tamaños de mercado, aplicaciones potenciales y tecnologías existentes. Al amanecer, llegamos a una cifra que nos dejó a ambos boquiabiertos. Incluso si nos equivocamos en un 90%, comentó Miguel, mirando la hoja de cálculo, seguimos hablando de millones. Quizás, de miles de millones. Pero no se trataba solo de dinero. El trabajo de papá podía salvar vidas, resolver crisis energéticas y transformar industrias. Pensé en todas esas veces que Victoria se burló de su investigación derrochadora y sentí una mezcla de reivindicación y tristeza. Él sabía lo que tenía, simplemente no vivió para verlo reconocido. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación y planificación. Contactamos a abogados de patentes, seleccionados cuidadosamente por su integridad.
Empezamos a documentar todo, creando copias de seguridad seguras y estableciendo cronogramas claros del desarrollo de la obra. Tu padre fue brillante, comentó Sarah Chen cuando finalmente reuní el valor para mostrarle algunos de los conceptos básicos. Lo invité al apartamento de Miguel, sabiendo que era de las pocas personas en quienes papá confiaba de verdad. Pero esto supera la brillantez. Es revolucionario. La validación de alguien tan reconocido en la comunidad científica confirmó lo que empezábamos a sospechar. Papá no solo me dejó su investigación, me dejó una fortuna en propiedad intelectual. Más importante aún, me dejó el poder de asegurar que se utilizara de la manera que él deseaba, para el beneficio de la humanidad y no solo para el lucro. Casi de inmediato, empezamos a recibir propuestas de compañías farmacéuticas tras presentar las primeras patentes provisionales. De alguna manera se había difundido la noticia del avance en el modelado molecular. Las ofertas eran sustanciales, cifras de 7 dígitos solo en las primeras negociaciones de licencias. Ni siquiera conocen la mitad, comentó Miguel mientras revisábamos otra carta de oferta. Estas empresas responden a las patentes básicas. Espera a que comprendan el alcance completo. Pero con el reconocimiento crecían también las presiones. Más gente empezó a preguntar por los últimos años de investigación de papá. Antiguos colegas querían reconectar. Incluso algunos del círculo social de Victoria comenzaron a hacer acercamientos, probablemente con la esperanza de obtener información privilegiada. Empecé a tomar precauciones. Miguel me ayudó a establecer comunicaciones seguras y sistemas de respaldo. Movimos los documentos más sensibles a una caja de seguridad. Los cuadernos originales permanecieron ocultos en el Chevy, que trasladamos a otra unidad de almacenamiento bajo el nombre de una empresa que Miguel creó. Tarde una noche, mientras revisaba algunas notas de papá sobre las aplicaciones éticas de la tecnología, encontré otra carta manuscrita escondida entre las páginas. Tommy, probablemente ya te has dado cuenta del verdadero valor de lo que hemos creado. Pero recuerda, el valor real no se mide en dólares, sino en vidas mejoradas, problemas resueltos y barreras superadas. Por eso confié en ti. Sabes que el dinero es solo una herramienta, no un fin. No dejes que nadie te apresure en decisiones. Tómate el tiempo de comprenderlo todo a cabalidad. Forma el equipo adecuado. Y, lo más importante, confía en tu instinto a la hora de juzgar a las personas. Siempre has sido un buen juez de carácter, mejor que tu viejo, si es que mi elección de segunda esposa lo dice. Haz que valga la pena, hijo. Con amor, papá, al leer sus palabras, sentí el peso de la responsabilidad posarse aún más sobre mis hombros. Esto no se trataba solo de demostrar que Victoria estaba equivocada o de validar el trabajo de papá. Era cumplir un legado que podría cambiar el mundo. Miguel me encontró aún sentado al amanecer, con la carta en la mano. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Creo que finalmente entiendo por qué se esforzó tanto en mantener esto en secreto. No se trataba del dinero. Se trataba de asegurarse de que terminara en las manos correctas. ¿Y lo logró?, preguntó Miguel. Mirando la creciente pila de cartas de oferta sobre la mesa, cada una prometiendo más dinero del que jamás imaginé, recordé las palabras de papá: el dinero es solo una herramienta, no un fin. Sí, dije finalmente. Creo que lo logró. Ahora solo nos queda averiguar cómo usarlo bien. Lo que no sabía en ese entonces era que nuestros planes meticulosos estaban a punto de complicarse con una llamada inesperada, una que me obligaría a enfrentar no solo el futuro del trabajo de papá, sino también el pasado que intenté dejar atrás. Era un martes lluvioso por la tarde cuando sonó el teléfono. Me encontraba en la pequeña oficina que habíamos rentado en Kendall Square, revisando solicitudes de patentes con nuestra abogada, Jennifer Martínez, cuando mi móvil se iluminó con un número que hacía meses no veía. El número de Victoria. Mi primer instinto fue dejar que la llamada se fuera al buzón de voz, pero algo en ver su nombre en la pantalla, después de tanto tiempo, me hizo detenerme. Jennifer notó mi vacilación. ¿Todo bien? Sí, es que, mientras miraba el teléfono, vibraba sin cesar. Creo que debería atenderla. Salí al pasillo y contesté. Por un instante, solo se oyó respirar, y luego: Tomás, necesito hablar contigo.
La voz de Victoria era distinta, sin la habitual elegancia y control. Sonaba asustada. ¿Victoria? ¿Qué sucede? Todo está mal. Las palabras salieron atropelladamente. El banco llamó hoy. Están ejecutando la hipoteca de la casa. Las deudas de tu padre. Yo creí poder manejarlas, pero... Me apoyé en la pared, tratando de procesar lo que escuchaba. Victoria, siempre tan segura y altiva, parecía desmoronarse. El dinero que pidió prestado para su investigación, continuó, con la voz quebrada. Firmé como garante. No pensé, nunca imaginé. Mi mente volvió al funeral, a su risa cruel, a ser echado de mi hogar. Pero entre esos amargos recuerdos se mezclaban otros más antiguos. Victoria preparándome sopa cuando tuve gripe en mi primer año viviendo en la casa, su sonrisa genuina cuando papá se emocionaba con sus primeras investigaciones. Lo pensaré, dije finalmente. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Después de colgar, regresé a la oficina y le conté a Jennifer la conversación. Frunció el ceño mientras revisaba algunos archivos en su laptop. Tu padre sí contrajo varios préstamos para financiar su investigación, confirmó. Pero con las patentes que hemos presentado y las ofertas de licencias que están llegando, esas deudas se podrían saldar fácilmente. Pero ese no es el punto, ¿verdad? Me hundí en una silla, agotado. Ella no solo dudó de él, sino que activamente intentó minimizarlo. Hacerlo sentir un fracaso. Es cierto, dijo Jennifer con cautela, pero según lo que me cuentas, no estabas sola en ello. Mucha gente dudó del trabajo de tu padre. Esa noche, en el apartamento de Miguel, me encontré paseando sin poder calmarme. Miguel me observaba desde el sofá, con una porción de pizza a medio comer en la mano. ¿Realmente estás considerando ayudarla, no? Preguntó al fin. No lo sé, paré de caminar y me dejé caer en un sillón. Parte de mí quiere dejarla perderlo todo, tal como estuvo dispuesta a hacerme perderlo después de la muerte de papá. Pero tú no eres ella, completó Miguel. Y tu padre no querría que su trabajo se convirtiera en venganza. Tenía razón, claro. Papá siempre me enseñó que lo que define a una persona no es cómo trata a sus amigos, sino cómo trata a quienes le hicieron daño. Sin embargo, la idea de enfrentar a Victoria nuevamente, de lidiar con ella tras todo lo sucedido. El teléfono volvió a vibrar, otra llamada de Victoria. Esta vez, al contestar, ella estaba sollozando. El banco enviará a alguien mañana, sollozó. Quieren discutir opciones, pero sé lo que eso significa. Todo por lo que trabajó tu padre, todos los materiales de investigación que aún están en la casa. Eso captó mi atención. ¿Qué materiales? La caja fuerte en su escritorio, los discos duros externos, los viejos cuadernos. Nunca los tiré. No pude. Incluso cuando estaba enojada con él, no podía destruir su trabajo. Silencié el teléfono y miré a Miguel. Hay más materiales de investigación en la casa. En su escritorio. Miguel se enderezó. Podrían ser importantes. Podrían llenar algunos de los vacíos que hemos encontrado. Volví a activar el teléfono y tomé una decisión. Victoria, iré mañana por la mañana. Antes de la reunión con el banco. Pero necesito que entiendas algo, no lo hago por ti. Lo hago por el legado de papá. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera, con voz pequeña y desconocida. Lo entiendo. Y Tomás, lo siento. Por todo. Sé que no cambia nada, pero necesito que sepas eso. Tras colgar, me quedé en silencio, dejando que las implicaciones de mi decisión se asentaran. Volver a esa casa, enfrentar a Victoria, lidiar con todas las emociones que eso implicaba. No iba a ser fácil. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Miguel. Negué con la cabeza. No, es algo que debo hacer solo. Pero, quizá espera junto al teléfono, por si acaso. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la carta de papá, en su creencia de que el dinero era solo una herramienta, no un fin.
en su insistencia de que su trabajo debía beneficiar a la humanidad. ¿Ayudar a Victoria honraría ese legado o lo traicionaría? Alrededor de las 3 de la madrugada, me encontré hojeando fotos antiguas en mi teléfono. Había una de hace 3 años, en una cena de cumpleaños en la casa. Victoria insistió en cocinar en lugar de contratar catering. La comida había sido pésima, pero las risas eran genuinas. Papá irradiaba felicidad, con un brazo a mi alrededor y el otro en Victoria. Parecíamos una familia de verdad. Quizás eso era lo que hacía que todo lo que vino después doliera tanto. Por un tiempo, fue real. O al menos, se sintió real. Finalmente, al quedarme dormido, recordé lo que papá solía decir sobre los avances científicos: la parte más difícil no es resolver el problema, sino saber qué hacer con la solución. Mañana tendría que enfrentar a Victoria y tomar decisiones que afectarían no solo su futuro, sino el de la obra de papá. La pregunta era: ¿podría encontrar la forma de proteger su legado sin perder la compasión que él siempre valoró? La mañana siguiente amaneció clara y fría, típica de principios de primavera en Boston. Llegué a la casa de la calle Marlborough justo cuando el sol comenzaba a templar las fachadas de ladrillo. Victoria abrió la puerta antes de que pudiera llamar, y casi di un paso atrás, sorprendida. La mujer de alta sociedad impecable del funeral había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía no haber dormido en días. «Tomás», dijo suavemente, apartándome para dejarme entrar. «Gracias por venir». La casa olía distinto, no se percibía el habitual aroma a productos de limpieza ni a flores frescas. La ausencia de papá se hacía sentir más que nunca mientras seguía a Victoria hacia su estudio. Todo estaba tal como lo había dejado, hasta el vaso de café a medio terminar sobre su escritorio. «No pude cambiar nada», comentó Victoria, al notar mi mirada. Cada vez que lo intentaba, se sentía mal. Se acercó al escritorio y abrió el cajón inferior con una llave que llevaba en él. «Bolsillo. La caja fuerte está aquí, junto con todo lo demás que guardé». La caja era más grande de lo que esperaba y pesaba considerablemente. Dentro encontramos más cuadernos, discos duros externos y un sobresellado con nuestros nombres. Las manos de Victoria temblaban mientras lo abría. «Querida Victoria y Tommy», comenzaba la carta. «Si están leyendo esto juntos, es porque algo finalmente los ha reunido en el mismo lugar. Espero que no sea demasiado tarde para que ambos comprendan lo que siempre he sabido: son más parecidos que diferentes». Tuve que detenerme un momento, la voz de papá resonaba tan claramente en mi mente que dolía. Victoria se dejó caer pesadamente en la silla de su escritorio, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. «Nos conocía mejor que nosotros mismos», susurró Victoria. «Los representantes del banco llegarían en 1 hora, pero antes de tratarlos, necesitaba entenderlo todo». Victoria me contó sobre los últimos 2 meses, cómo descubrió la magnitud de los préstamos de papá tras intentar vender algunos de sus equipos, cómo fue dándose cuenta poco a poco de que su obsesión llevaba a algo importante. «Encontré esto la semana pasada», dijo, sacando otro cuaderno del escritorio. No entendía la mayor parte, pero reconocí lo suficiente para saber que era significativo. Me lo entregó con manos temblorosas. Fue entonces cuando empecé a escuchar rumores sobre patentes y ofertas de compañías. Supe que tenía que llamarte. El cuaderno contenía las piezas que faltaban para completar el rompecabezas, las conexiones finales que harían que los descubrimientos de papá no solo fueran valiosos, sino verdaderamente revolucionarios. Al pasar las páginas, se formó en mi mente un plan. «La reunión con el banco», dije pausadamente. «Déjame encargarme de eso». 2 horas más tarde, estábamos en el comedor formal, junto a los representantes del banco, Jennifer, nuestra abogada, y Sarah Chen, a quien llamé como experta científica. El plan era sencillo pero eficaz: crearíamos una fundación de investigación, financiada con las licencias de las patentes de papá. La casa se convertiría en la sede de la fundación, y el laboratorio se preservaría y ampliaría. «Las deudas se saldarán en cuestión de meses», explicó Jennifer a los banqueros. «Y el trabajo de la fundación generará ingresos continuos mediante licencias controladas de las tecnologías». Victoria escuchaba en silencio mientras exponíamos las propuestas, la estructura, las salvaguardas que asegurarían que la obra de papá se usara como él lo había deseado.
Cuando los banqueros se retiraron, visiblemente impresionados por nuestra presentación, ella se volvió hacia mí. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué ayudarme después de todo? Pensé en la carta de papá, en su creencia en el crecimiento y el cambio. Porque aferrarse al rencor no honraría su memoria, dije finalmente. Y porque tenía razón, somos más parecidos de lo que creemos. Ambos lo amamos, a nuestra manera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel nos ayudó a instalar la infraestructura informática de la fundación, mientras Sara reunía un equipo de investigadores. Sorprendentemente, Victoria demostró ser una excelente administradora, y sus contactos sociales y su perspicacia empresarial ayudaron a establecer la legitimidad de la fundación tanto en el ámbito científico como en el filantrópico. La llamamos Fundación Jaime Harrison para la Innovación y la Ética en la Ciencia. La declaración de misión, redactada conjuntamente por Victoria y por mí, enfatizaba tanto la excelencia científica como la responsabilidad social, un puente entre los valores que cada uno aportó a la vida de papá. El laboratorio, que había sido fuente de conflicto, se convirtió en símbolo de reconciliación. Victoria supervisó su renovación, asegurándose de que cada pieza del equipo original de papá se preservara, mientras se integraba tecnología de última generación. Los planes para la bodega de vinos quedaron en el olvido, sustituidos por un moderno centro de investigación que llevaría adelante su trabajo. Una noche, aproximadamente 3 meses después de aquella desesperada llamada, encontré a Victoria en el estudio, mirando viejas fotografías. Estuve tan equivocada acerca de él, dijo sin voltear. Acerca de todo. Todos lo estuvimos, a nuestra manera, respondí, pensando en mis propios puntos ciegos, en mis fallos para ver el panorama completo. Pero él nos dio la oportunidad de enmendarlo. La ceremonia de inauguración oficial de la fundación se celebró el día que habría sido el cumpleaños de papá. La comunidad científica de Boston se presentó en masa, junto con muchas de las conexiones sociales de Victoria, que ahora hablaban de la investigación visionaria de Jaime Harrison en lugar de su obsesión derrochadora. Juntos, de pie en el podio, Victoria y yo contamos la historia del trabajo de papá, no solo los avances científicos, sino la historia humana de fe, duda, redención y el poder de mirar más allá de las apariencias. Los aplausos fueron sinceros, pero la verdadera victoria se encontró en ese momento de intimidad posterior, cuando ambos supimos que habíamos honrado su memoria. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron, me quedé en el laboratorio, ahora luminoso, moderno y vibrante de potencial. En la pared colgaba una cita enmarcada de la última carta de papá: el valor real no se mide en dólares. Se mide en vidas mejoradas, problemas resueltos, barreras superadas. Miguel me encontró allí, sonriendo. ¿Sabes lo que diría tu padre sobre todo esto? Sonreí, porque lo sabía. Diría que a veces los mayores descubrimientos no provienen de nuestros éxitos, sino de nuestra capacidad para aprender de los fracasos. Que un verdadero legado no es solo lo que dejamos atrás, sino cómo une a las personas. Victoria apareció en la puerta, trayendo café para todos. Había cambiado, o tal vez ambos lo habíamos hecho. El pasado no podía borrarse, pero sí comprenderse, aceptarse y usarse como base para algo mejor. De pie en el laboratorio, que una vez fue fuente de tanto conflicto y ahora se transformaba en un lugar de esperanza y posibilidad, comprendí que papá nos había dado un último y precioso regalo: la oportunidad de ver más allá de nuestras diferencias y hallar un terreno común en aquello que realmente importa. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de desafíos y oportunidades. Pero ahora lo enfrentaríamos juntos, llevando adelante no solo el legado científico de papá, sino también su fe en el poder del entendimiento, el perdón y la infinita posibilidad de un cambio positivo.